Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias, desde donde quiera que estén. Vamos a hacer una pausa en nuestra programación, digamos, de habitual en el último año, que nos hemos enfocado a la agenda política nacional e internacional, y en últimas semanas, meses, a lo que tiene que ver con una agenda internacional, porque vaya que está álgido el asunto, y hoy no se diga, en donde Donald Trump fue una vez más el espectáculo esperado, y además también los medios de comunicación se enganchan con él, y hoy hasta hubo transmisiones especiales para estar viendo lo que decía. Eso lo vamos a reservar para un siguiente programa, pero si me lo permiten, nada más para adelantar lo que sería un siguiente programa, me parece que Donald Trump está como que firmando su sentencia final, digamos, con estas posturas que tiene, porque se lanzó solo contra el mundo, se olvidó de sus socios directos en América del Norte, México y Canadá, de sus socios europeos, se alió básicamente a Rusia con Vladimir Putin, en fin, bueno, sigue aliado con Israel, con ciertos aliados particulares muy puntuales, muy contados, y le está declarando una guerra comercial a todo el mundo. Y es por eso que digo que ha terminado su vida como presidente del país, pero eso ya lo estaremos comentando en otro programa. Hoy quisimos hacer pausa a propósito de un contexto nacional que estamos viviendo. Sin más, pues le voy a dar la bienvenida al juez Alejandro Rafael Vargas Nieto. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Carlos, muchas gracias por tu invitación. Un saludo a tu auditorio. El juez Alejandro Rafael Vargas es juez mixto de primera instancia del Distrito Judicial de La Piedad, así se llama. Estamos transmitiendo desde La Piedad, Michoacán, una población de unos 100,000, poco más de 100,000 habitantes, pero tenemos, gracias a Código Libre, a su trabajo tan profesional que tiene, alcance en un nivel más allá del local y más allá del regional. De repente sí nos andan viendo en diferentes plataformas y diferente público. Así que pues bienvenido a este programa, y queremos platicar con Rafael, Alejandro. Rafael, ¿qué prefieres? Alejandro, pues, muy bien, con Alejandro, sobre lo que debemos de saber sobre el derecho civil. Vamos a aprovechar un poco para que nos dé asesoría pública gratuita en este tiempo que lo vamos a tener. Por darles algunos detalles de su perfil profesional, y además porque vemos que se sigue preparando. Actualmente entonces juez mixto de primera instancia del Distrito Judicial de La Piedad. Ha estado de 24 a 25 en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Ha estado en el Poder Judicial también del Estado. Bueno, tal parece que su vida profesional ha tenido muy apegada al Poder Judicial del Estado. También sigue con estas instancias, pero en Tanuato también me llama la atención de que también en Tanuato has estado en Tanuato, y en Arteaga, y en Morelia, varios cargos en Morelia relacionados con esto, en Morelia. Poder Judicial del Estado de Michoacán, pero como archivista del Juzgado Civil de la ciudad de Hidalgo, hasta ha tocado recorrer el estado, entonces, por lo que veo. Bueno, para empezar, si te quieres autopresentar también. Muchas un gracias. poco. Claro, Carlos, mira, mi nombre es Alejandro Rafael Vargas Nieto, como ya indicaste, estoy ahorita ejerciendo el cargo de titular del Juzgado Mixto de primera instancia de esta ciudad, de este distrito de La Piedad. Y como bien también mencionas, anteriormente estuve en los distritos de Arteaga, Michoacán, y en Tanuato por un espacio de 2 años completos, y posteriormente aquí en La Piedad. Esto fue ya como titular de un juzgado. Anteriormente a ello ya había desempeñado cargos desde archivista
secretario de acuerdos en Ciudad Hidalgo, también juzgado civil de aquella localidad y distrito, y posteriormente en la ciudad de Morelia, tanto como secretario de acuerdos de juzgado familiar de esa ciudad, y después como secretario proyectista de segunda instancia en una sala civil. También estuve en un espacio de 2 años y medio aproximadamente, para posteriormente ahora como titular de un tribunal. Así más o menos la trayectoria que he tenido en el Poder Judicial del Estado, ya de 19 años completos. Y dinos, ¿por qué tanta movilidad? ¿Es solo contigo o es con todos los personajes que son jueces, magistrados? Mira, sí, la movilidad siempre entre los cargos, por ejemplo, de titulares de los juzgados, siempre es constante, en el sentido de, evidentemente, se comienza cuando uno le dan un primer nombramiento, se inicia en distritos pequeños, claro, con el objetivo de que esa práctica en los juzgados se lleve de manera gradual y natural, para que ya con posterioridad se encargue cada quien, y en el caso de tu servidor, de un distrito cada vez de una mayor importancia y jerarquía, porque evidentemente entre más grande es el distrito, el trabajo aumenta en cantidad, aumenta en complejidad, y desde luego que todo esto y conlleva que las ciudades más grandes o los distritos más grandes son los más complejos, desde luego. Distritos complejos como son Zamora, Uruapan o Morelia son los que destacan en complejidad. Por lo mismo hay un mayor número de juzgados en esos distritos, un mayor número de asuntos, y también esos distritos ya cuentan con juzgados especializados, que son algunos en materia familiar, en materia laboral, y desde luego ya en materia civil, y los penales, desde luego, puesto que en distritos pequeños se concentra en un solo juzgado. Por eso es que distritos como Tanuato, Arteaga y otros pequeños cuentan con juzgados mixtos que abarcan materias desde la penal, la civil, la familiar y la mercantil en un solo tribunal, porque la cantidad de trabajo es pequeña. Esta movilidad siempre en el Poder Judicial se ha dado a nivel de titulares y también a nivel de operadores jurídicos que no son titulares de los juzgados, entre secretarios de acuerdos, actuarios, escribientes, que son las categorías que preceden a un juez. También se da una movilidad. Quizás en muchas ocasiones esa movilidad no es tan marcada, en ocasiones no es ese recorrido que los jueces realizan, el mismo que hace el personal de apoyo de estos cargos que te menciono, pero sí se da esa movilidad de acuerdo a las necesidades del trabajo, las vacantes que se van aperturando en cada espacio, se va dando ese movimiento con el objetivo de que la preparación de los jueces sea gradual, sea natural, y que lleguen desde luego los mejores perfiles a los distritos de mayor relevancia y de trabajo más complejo. Sí, entonces, porque somos curiosos en este programa. Sí. Dices que distritos grandes son Morelia, Uruapan, Zamora, por ejemplo. Hay otros. La Piedad. Claro. Bueno, para darnos una idea, la Claro. Piedad tiene unos 106,000 habitantes. ¿Ese de qué tamaño lo consideras? Pues podríamos pensar o mencionar que es de un tamaño medio. Desde luego que es importante, pero quizás tan solo por el número de juzgados con los que cuenta es un poco más grande o más complejo Zamora, Uruapan, y desde luego Morelia sin duda es el que más número de juzgados tiene por el número de asuntos. Desde luego, y evidentemente al ser la capital del estado, pues muchos negocios, empresas tienen asuntos en esa localidad por sus domicilios, ya sea fiscales o de este tipo, y conllevan más asuntos. Entonces sí es como un distrito medio, porque no podríamos compararlo con distritos pequeños como, por decir, Arteaga, Coahuayana o Tanuato, donde Tanuato estuviste, que son unos 16,000 habitantes. Sí, efectivamente es pequeño Tanuato como población, como municipio, pero en este caso el distrito de Tanuato abarca tanto Vistahermosa y Uruecuaro, y Tanuato son 3 municipios los que abarcan la competencia de ese juzgado, al igual que el de La Piedad abarca los municipios de Numarán, Cináparo, Penjamillo, Churincio y Tlazazalca. Entonces eso conforma el distrito de La Piedad. La competencia del juzgado es todos esos municipios.
¿Y estos distritos son diferentes, independientes a los distritos electorales? Sí, son distintos, porque estos distritos los contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial. De esa forma se dividen las regiones judiciales y sí no corresponden necesariamente con los distritos electorales, varían en algunos espacios. Y entonces, en esta idea de que el Poder Judicial es uno de los 3 poderes autónomos de esta república, ¿es el Poder Judicial que decide esa división del país? El Poder Judicial se organiza de esta forma con el objetivo de que el trabajo sea eficiente. O sea, el Poder Judicial se guía por el hecho de la carga de trabajo, de que sea más o menos equitativa entre juzgados y también el territorio, porque en este caso el territorio de municipios como en el que me tocó estar, que es Arteaga, es un municipio de poca población, pero de muy extenso, de extensiones muy grandes. Entonces, en esa misma medida se procura que si bien a veces la carga de trabajo determina el número de juzgados, también la extensión, puesto que si ese juzgado de Arteaga es quizás de los más pequeños, si de alguna forma lo juntaran con el distrito de Lázaro Cárdenas, quedaría demasiado grande como para que un juez abarque todo eso. Porque en ese sentido, pues al tener la competencia en todos esos lugares, siempre existe la posibilidad de que el juez tenga que desahogar diligencias en todo ese territorio, de acuerdo a los asuntos que están bajo su competencia. Entonces, en esa misma medida es que se hace un análisis, desde luego, en cuanto a carga de trabajo y extensión territorial, para que se pueda dar un servicio de justicia pues lo más eficiente y cercano posible a la gente. Fíjate que yo soy de las personas que no entendía, y ahora más un poquito entiendo, un poquito nada más, un poquito de cómo es que funciona el Poder Judicial. Lo escuchamos, lo entendemos que es un poder distinto al poder legislativo y el poder ejecutivo de la República, pero no alcanzamos a entender como ciudadano común en qué consisten sus funciones. Y una función importante es que precisamente son poderes autónomos. Y me parece que también es un poder autónomo el ejército, por ejemplo, que tiene incluso sus propias escuelas formativas. Ellos mismos se dan los grados, las jerarquías, y por lo que alcanzo a ver también en el Poder Judicial. Al respecto te quiero preguntar, porque estoy viendo que parte de tu currículum dice que tienes una especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral, y que fue impartido por la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación. Entonces, a ese nivel llega esta autonomía de este poder. ¿Tienen sus propias escuelas, sus propios colegios? Sí, así es. Tanto el Poder Judicial de la Federación, que es quien resulta competente para el ámbito federal, tiene una escuela judicial de formación. El Poder Judicial del Estado igualmente tiene una escuela también de formación, son distintas, no obstante entre ellas hay colaboración constante. Esto es con la finalidad de preparar a las personas que se van a ingresar al Poder Judicial o ya estando trabajando en el Poder Judicial. Se les requiere preparación constante, capacitación, y también muchas de estas escuelas, ambas escuelas, no solo dan esa capacitación a los funcionarios, en muchas ocasiones en colaboración se da capacitación a otras dependencias del Poder Ejecutivo o Legislativo. En unas ocasiones me ha tocado participar como un apoyo a los otros poderes y también al público en general. Muchos de los cursos, que mencionas, que tuve la fortuna de hacer una especialidad en materia laboral, se encontraba abierto a cualquier profesionista, no solo a gente del Poder Judicial de la Federación o del Poder Judicial del Estado. En ocasiones sí son exclusivos ciertos cursos para los funcionarios judiciales, y en otras ocasiones se aperturan de acuerdo ahora sí que a la demanda que exista también. En este curso yo sí recuerdo que se ingresaron solicitudes de alrededor de 6,000 personas a nivel del país. A nivel nacional solamente se aceptaron la mitad, alrededor de 3,000, y solamente lo concluimos como 400 personas. La exigencia de esas escuelas, al ser una especialidad, no ser nada más un curso o un diplomado, es una especialidad que conllevó el otorgamiento de una cédula profesional de esa
rama, entonces sí es una exigencia bastante alta en cuanto a la calidad de los cursos que se dan. Uh-huh. Y ya que mencionabas el hecho del Poder Judicial y su autonomía, y al ser uno de los 3 poderes integrantes de la Unión, desde luego que siempre hemos tenido esa idea que son 3 poderes autónomos e independientes que trabajan entre sí y que muchas veces se autorregulan, que esa es la teoría que maneja desde luego los autores de la teoría del Estado, de los derechos y el derecho constitucional actual. Esa es la función, más que una división que anteriormente se entendía, ahora ya se habla de una coordinación de poderes, una autorregulación entre los 3 para que uno vigile al otro y de manera circular, podríamos decir, en ciertos aspectos. Por eso hay determinadas funciones, incluso jurisdiccionales, que realizan el Poder Legislativo. Hablamos de juicio político, por ejemplo, hacen una función jurisdiccional. También el Poder Judicial hace algunas funciones que pudiéramos pensar son legislativas o propias del Poder Ejecutivo, como la facultad de presentar iniciativas al Congreso de la Unión. Entonces ese concepto de división ya se ha evolucionado un poco más hacia la coordinación de los 3 poderes. Y sí es cierto, como bien dices, que el Poder Judicial siempre se había caracterizado anteriormente a ser un poder un poquito fuera del foco público, ¿no? Del ojo público y de la vida nacional, en cuanto a lo que son noticias, en cuanto a lo que son los sucesos políticos. Normalmente el Poder Judicial por ahí se mencionaba cuando algún juez resolvía algo relevante, en la corte cuando había algún asunto, pero desde luego la vida nacional ahora, en los últimos años, quizás 2 años, ya ha venido teniendo un papel mucho más protagónico el Poder Judicial, desde luego derivado de la reforma que se implementó en relación a la elección de juzgadores y ministros y magistrados por voto popular. Eso ha causado que la gente se empiece a preguntar qué hace el Poder Judicial, cuál es su función, por qué a ellos, por decir, no se les elegía por voto popular como al resto de autoridades hasta ciertos niveles, desde luego, diputados, senadores, presidentes municipales o de la República. Entonces, esa función la realizaba el Poder Judicial, donde ahora sí que el punto de vista desde el cual se partía era el hecho de que el Poder Judicial no se legitimaba por el voto popular antes de esta reforma, sino se legitimaba a través de sus resoluciones, socializando el derecho, haciendo accesible la justicia, no solo el hecho de resolver un conflicto entre particulares o incluso a veces entre el Estado y los particulares, sino también haciendo su labor con los perfiles más capacitados. Desde luego, esto pues chocaba un poco con la idea quizás del voto popular, pero ahora pues hay otra realidad, que se ha aprobado una reforma y que ya se ha decidido que sea a través de este medio. Eso no implica que los perfiles no deban ser, desde luego, los más capaces, que esa también es una cuestión que no se debe dejar de lado, que si bien se haga mediante voto, pues que se busque también que sean perfiles competentes, ¿no? Que tengan la experiencia y la preparación para el desempeño de esta función, que sí es desde luego una función técnica, en el sentido de que para fungir como funcionario jurisdiccional, pues se requiere una preparación respecto a la aplicación del derecho para poderlo hacer de una manera adecuada, ¿no? Sí. Con calidad, sobre todo. Esa es la pretensión de que exista precisamente esa preparación que ya mencionábamos, esa capacitación constante y que sean perfiles con esa experiencia. Estamos platicando con el juez de primera instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Alejandro Vargas. Fíjate, Alejandro, con esto último que comentas, me llama la atención, me resulta virtuoso y bueno, es una impresión personal, no tenemos que compartirla, que es virtuoso que la población en general
ahora se preocupe precisamente por este Poder Judicial y los que integran al Poder Judicial como tú. Claro. Este programa se caracteriza porque invitamos a personajes públicos, pero hasta hace poco, hasta hace 2 programas, no, los invitados habían sido presidente municipal, habían sido regidores, habían sido dirigentes de partido político y bueno, compañeros que analizan también toda esta vida pública, pero no juzgadores. Es correcto. Y ahora pues hay un interés por conocerlos a ustedes y al poder mismo, al Poder Judicial mismo. Interesante que entonces la población se preocupe, esté enfocándose en, bueno, quiénes son estos personajes para intentar conocerlos un poco mejor, y tratar también de, es que con todo esto ustedes se están convirtiendo en algo que he visto en televisión que se niega, es que son técnicos, no son políticos. Pero si hemos estado hablando, porque como lo hicimos en el programa anterior con una de tus compañeras de carrera, hablando del derecho de la infancia, por ejemplo, los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, y de repente se les ve como sujetos de derechos y sujetos políticos, se nos olvida que ustedes como juzgadores también son sujetos de derechos y sujetos políticos. Interesante todo ese debate, a fin de cuentas. Totalmente. No quería dejar de comentar ese aspecto. E interesante lo que comentas también en cuanto a su formación. Me llama la atención esto de que, por ejemplo, una especialidad en Derecho de Trabajo y Justicia Laboral no solo esté enfocado para ustedes los juzgadores, sino también a otras personas que quieran estarse involucrando en esto. Y a la vez también cómo es que si hay vínculos con la vida nacional, porque tienes una maestría en Derecho, impartida en este caso por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es decir, aquí ya también hay una vinculación con la universidad, las universidades, y en Michoacán también un actor más, porque se nos olvida o no hemos tenido el foco hasta ahora de que, por ejemplo, la universidad también es un sujeto político. Y no se diga la Universidad Michoacana, que vaya que es un actor central en la vida del estado de Michoacán, formando todo tipo de cuadros profesionales. Uh-huh. Y no se liga a las personas juzgadoras de derecho. Sí, fíjate que yo ya como mencionaba que ya tengo 19 años dentro de la institución. Yo cuando ingresé primeramente como meritorio, que es lo normal que ocurre, yo sí veía, yo no estudié en la Universidad Michoacana la licenciatura, la estudié en una universidad particular. Entonces yo sí veía que yo era ahora sí que prácticamente el único que no venía de la Universidad Michoacana. Éramos muy pocos los que veníamos a veces de otras instituciones como la Salle en Morelia que había. Entonces sí era esa abrumadora cantidad de profesionistas del Poder Judicial del Estado que provenían de esa escuela. Desde luego que yo creo que esto obedece a que pues anteriormente era la única institución que impartía este tipo de carreras. Poco a poco han ido surgiendo más escuelas, no se diga aquí en la localidad. Desde luego que aquí ya ese fenómeno de todas las personas provenientes de la Universidad de Michoacana, ya no, aquí no es tan visible ese fenómeno. Aquí hay otras instituciones que ya tienen bastante tiempo trabajando en el Poder Judicial y que provienen de instituciones locales. Ya no, a lo mejor no tienen la necesidad de estudiar en la capital del estado como ocurría anteriormente, ¿no? En otras épocas. Entonces sí, desde luego la Universidad Michoacana ha desempeñado un papel fundamental para formar profesionistas, desde luego en el campo del derecho y otros, y es un agente, pues, desde luego político muy importante en nuestra entidad, por el tamaño de institución que es, la tradición que tiene y el gran número de profesionistas que ha formado. Es correcto. Sí. Alejandro Vargas, por aquí te está mandando saludos. Osvaldo Aguilar Domínguez. Saludos. Y bueno, habrá otras personas que nos están viendo. Gracias. ¿Tienes al alcance este código libre?
Sí. Así que por ahí te van a estar mandando saludos. No, con todo gusto. Y también de las virtudes de esta plataforma, multiplataforma, es que si no lo están viendo ahora, lo verán después. Claro. Ahí a veces nos vamos chiqueteando también el programa, lo vemos a ratos. Tiene su gran virtud estas claro. plataformas como esta. Y vámonos a los temas que para los que te invitamos también. Gracias, sí. Lo que hemos platicado, y fíjate que de repente se nos han ido 25 minutos con estos temas que son por demás interesantes, yo diría para todo el mundo. La pregunta es ¿por qué no era interesante antes, ¿no? Sí, totalmente. Pero si nos vamos a lo que nos aqueja todos los días, ¿cuántas veces no hemos escuchado la recomendación haz tu testamento? A los papás, haz tu testamento. Y luego también el que no lo hacen porque no nos gusta hablar de esos temas, porque como si estuviéramos invocando a que la gente se muera. No es eso, es dejar resueltos problemas o no dejar problemas a la familia. Entonces empezamos con el testamento. Tenemos varios temas que queremos platicar contigo, pero empezamos con el testamento, una pregunta obligada de varias que podemos tener. ¿Qué pasa si alguien muere sin dejar testamento? Sin testamento. Bien, mira, Carlos, aquí en esos casos lo que ocurre es que lo que se haría con un testamento es que la persona en vida puede decidir quién va a quedarse con las posesiones, podríamos decir, materiales que tienen las personas. Va a determinar quién se queda con ellas y en qué cantidad o de qué manera dividirlas, si son varias o si son una sola. Eso es lo que pasa, que la persona lo define a quiénes y de qué manera se reparten. Ahora, si la persona no tuvo la precaución de hacer el testamento, es una decisión meramente personal que sí puede evitar desde luego algunos problemas. Pues lo que ocurre es que la ley determina quiénes serían esas personas que serían ahora sí que los acreedores de esos bienes y esos derechos que al morir una persona deja, que puede ser desde luego bienes inmuebles, vehículos, dinero, empresas y otras posesiones materiales. Entonces lo que ocurre es que la ley determina de acuerdo al parentesco quiénes son los que se quedan con esos bienes. Si se trata de una persona con esposo, esposa e hijos, pues desde luego la esposa o esposo que sobreviven y los hijos son los primeros en ese orden para recibir ese cúmulo de bienes. De ahí ya pueden, en el caso de no existir esposo o esposa, quedarían pues nada más los hijos. Y ya después ahí la ley va estableciendo una determinada serie de casos, ¿no? En el sentido de que si no hay hijos, entonces ¿quiénes son los siguientes que heredan? Y entonces así se va hacia los abuelos o hacia los nietos. Y ya la ley establece ya de manera casuística qué pasa si coincide un sobrino con un nieto o un sobrino con un primo, y así se va. Ahora sí que alejándose cada vez más de quien falleció, de acuerdo a las personas que le sobreviven. Es lo que, insisto ahí, que lo que determina ese parentesco pues es las normas, el código, en este caso el Código Civil, al no haberlo hecho la persona a través del testamento, y a su vez pues también determina la ley de qué manera se reparte. Y en ese sentido pues normalmente si un testamento no se estableció que a determinada persona le toca un porcentaje mayor de algún bien, pues la ley sencillamente es en partes iguales de acuerdo a las personas que tengan ese derecho a recibir esos bienes. De cierta manera la ley prevé algunas condiciones. Sí. Y prevén qué pasa si una persona no está contemplada en un testamento, pero tiene un parentesco cercano, lejano. Ahí se pueden ¿Eso dar. qué tan común? Son como que tus preguntas, Claro. ¿Qué tan común se da eso? Sí, es muy común que alguna persona pueda ni siquiera saber que la persona que falleció no dejó un testamento, o que sí lo dejó, y al dejarlo que no se le haya incluido. Ahí pueden darse varias situaciones, porque por ejemplo si quien no se contempló dentro de un testamento es un menor de edad, tiene derecho a que se le dé alimentos aun cuando en el testamento no se hubiera contemplado eso, o incluso eso puede ser una causa de que el testamento se pueda considerar
irregular, por no usar términos jurídicos o técnicos, ese testamento puede ser declarado como nulo, como inexistente, al haber omitido a un menor y dejarle por lo menos una pensión alimenticia, o bien se le puede dar esa pensión y el testamento continúa surtiendo sus efectos. Ese es el caso de cuando hay una persona con derecho a alimentos, que normalmente el caso más común es un hijo menor de edad, que puede haber otros supuestos, puede haber a lo mejor un cónyuge que no se le haya contemplado y que tenga derecho a alimentos, o un concubino o concubina que haya sobrevivido a quien falleció, también puede ser que reclame ese derecho alimentario, y entonces a partir de los bienes que hayan quedado se le puede o se le debe dar esa pensión. Lo ideal es que cuando alguien hace un testamento y tiene obligaciones de carácter alimenticio, prevea una pensión para todos ellos, para que el testamento no tenga esa irregularidad y que se le pueda considerar como inexistente o nulo. Eso es un caso, ¿verdad?, cuando hablamos de alimentos. Pero si hay una persona que pudiera considerarse con derecho, realmente, si el testamento tiene todos los requisitos legales, pues aun cuando sea una persona con parentesco cercano, no podría hacer ninguna reclamación, puesto que ahí se respeta la decisión de quien hizo el testamento de dejarle a quien él decida sus bienes. No tiene que dejárselos a un pariente cercano, puede dejárselos a quien decida, ya sea un pariente o incluso una persona con la cual no guarde un parentesco. Eso no quita que quienes se consideren que a lo mejor tenían ese derecho a la sucesión, lo que normalmente ocurre en la práctica es que puedan pedir, si el testamento no tiene todos los requisitos que la ley establece, pueden pedir su nulidad. Y en caso de que se declare su nulidad, pues el testamento deja de tener validez y entonces nuevamente, como habíamos dicho, la ley va a determinar quiénes heredan. Eso es lo que comúnmente luego suele suceder. Como no hay nada que hacer de primera instancia, en el sentido de que no estoy de acuerdo en que, por decir, mi padre le haya dejado todo solamente a mi hermano, por poner un ejemplo, pues no tendría yo nada que reclamar. Pero lo que comúnmente se hace, o sea, la gente que decide reclamar algo, es ver si ese testamento cumple con los requisitos, y no será así, pues se puede declarar su nulidad. En muchas ocasiones la ley establece una serie de requisitos específicos para el testamento, más allá de de una mayor importancia que para cualquier otro acto jurídico, como el hecho de que pide 3 testigos, cuando normalmente se piden 2 en los actos ante notario. Entonces ese tipo de requisitos de repente puede ser que se hayan omitido y pueden generar que el testamento se declare como nulo. Hace muchos años se pedía que esos testigos no solo fueran 3, sino que tuvieran 21 años. Ya eso no es una norma vigente, pero era luego muy común que también la edad de los testigos fuera por ahí, no se hubiera contemplado esa parte, y eso causaba que los testamentos fueran declarados nulos, y entonces ya no tiene ningún efecto y entra lo que establece la ley para las herencias, como ya habíamos comentado. A ver si no soy morboso con lo que te voy a preguntar, porque he visto 2 casos y no sé si entonces puede llegar a haber más. Como dices, con el asunto de la concubinato, claro, se da el caso en estos 2 casos que conozco, que muere la pareja varón, se queda la concubina, y además en los 2 casos eran segunda pareja. claro. Y en cuanto muere la persona familiarmente directa, como que rápidamente tomaron control de la casa y desplazaron a la concubina. Claro. ¿Tiene derechos esa concubina? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar o cómo se demuestra ese concubinato? El concubinato, al ser una situación de hecho, en el sentido de que atiende a cuestiones de realidad, no de un documento que se haya firmado ni un acto jurídico como es el matrimonio, entonces se está abierto a que se demuestre con pruebas de distinta naturaleza. Normalmente es a través de testimonios de personas que fueron quienes estuvieron con conocimiento de esa relación que existió, de que vivieron juntas de estas personas, que lo hicieron por
un espacio de 2 años o que tuvieron un hijo, que es lo que más o menos la ley establece en que consiste el concubinato. Entonces sí sí puede reclamar alguna persona, porque luego sí es muy común, como mencionas, y creo que es el caso, que está un concubinato antes, previo a la muerte de una persona, pero aún no se divorciaba con quien vivió con matrimonio muchos años atrás. Sí es muy común que en estos casos la esposa con la que tiene un matrimonio civil sea quien haga la reclamación, porque podríamos pensar que ella tiene la ventaja de tener un documento, cuando en el caso del concubinato necesitas aportar pruebas para justificarlo. Entonces es un poquito, y eso es un tema muy común cuando llega a fallecer una persona, que aun cuando con la esposa ya no llegó a una relación, nunca se divorció y el matrimonio sigue vigente, entonces se dan ese tipo de conflictos a la hora de morir, pero precisamente como ya habíamos comentado, esa situación la pudieron haber definido la persona antes de morir en un testamento. Y ahora sí que ese conflicto entre concubina y esposa con un matrimonio civil ya no surgiría de la misma manera. Si la persona definiera, pues le voy a dejar a tal persona que lo deje establecido en un testamento. Estamos platicando con el juez Alejandro Vargas, y es una miscelánea de temas para que aprovechemos tu visita aquí. El asunto también de una casa que no es regular, no sé qué tanto se da aquí en La Piedad o en Morelia, porque tú que has estado por varios estos lugares, o en Tanuato, que se puede tener una casa, ya no estamos hablando de testamentos, se puede tener una casa, una propiedad, pero no se tiene la escritura. Ajá. ¿Hay manera de escriturar, aunque no exista un papel que diga esto es mío? Ahora sí que depende de las circunstancias bajo las cuales se tenga esa propiedad, cómo se haya obtenido. La figura que más comúnmente en estos casos opera es la prescripción, la prescripción positiva. Esta figura jurídica lo que exige es que uno esté en posesión de un inmueble por un tiempo de 10 años, lo marca específicamente la ley, y con ciertas características poseer ese inmueble, haberlo adquirido de buena fe, o sea, que haberlo, ya sea que me lo hayan donado o me lo hayan vendido, el dueño, ¿verdad? El que aparezca como dueño en el registro público, que además yo tenga esa posesión continuamente, que no la haya dejado de tener, que todos sepan que yo soy el dueño, que sea pública, continua y de buena fe. Son los requisitos, más el tiempo que establece la ley de 10 años. Bajo estos supuestos, si no se tiene la escritura, se puede demandar esa prescripción al dueño original, y acreditando estos requisitos legales, la prescripción procede y la propiedad pasa a la persona que la está poseyendo. Es el caso más común que ocurre, y sí es muy frecuente en muchos lugares, muchos distritos, que de repente hacen tratos y te vendo un terreno, a veces hay gente que tiene, por decir, 1 hectárea, la hacen en pedacitos, la lotifican, no lo hacen a lo mejor por los conductos legales de sacar los permisos para fraccionar, lotificar. Entonces lo que pasa es que pues lo venden así, y después de un determinado número de años, pues la gente ya tiene su casa construida, tiene su vivienda, y quizás el dueño se desentienda porque ya vendió y está por su lado, ¿no? Entonces esa es la que comúnmente se hace, que se demanda la prescripción para regularizar esa posesión de esa casa y ya ser dueño de esa pequeña fracción que a lo mejor están en posesión sin tener una escritura, ¿verdad? Porque es lo que pasa, que al estar un predio normalmente de dimensiones grandes, lo lotifican, y como de repente ciertos permisos se les complican a las personas obtenerlos, pues lo dejan así y dejan pasar el tiempo, y pues la gente no tiene un documento, y sí genera a veces problemas fuertes, porque pues al no existir un documento legal sí hay una incertidumbre para las personas, pero es a través de esa figura que muchas veces se puede tener esa seguridad jurídica del inmueble. Alejandro Vargas, también te quiero preguntar, bueno, tengo varios temas, por ejemplo, pensión alimenticia, o el asunto de los divorcios, que me suena que son temas recurrentes, sí. Pero primero dinos tú mismo, y a partir de ahí tú mismo claro. Elige el tema.
que nos quieres platicar. ¿Cuáles son los casos más recurrentes? ¿Divorcio, pensión alimenticia, testamentos? ¿Cuáles son? Ya tiene Digamos, algunos años. tratando de identificar cuáles son las preocupaciones de la gente. Ya tiene algunos años que los asuntos de divorcio son muy frecuentes. Anteriormente eran un poquito más complejos porque la ley exigía el acreditar ciertas causas para que el divorcio procediera para declarar la disolución del matrimonio. Antes se consideraba que el matrimonio era fundamental para la sociedad, por lo que la ley establecía una serie de requisitos para que se pudiera disolver, ¿no? Pero eso ya tiene un tiempo, varios años, que ya eso ya se ha superado, y ahora más bien está el divorcio sin expresión de causa, que es ahora sí que basta la petición de una de las dos personas, ni siquiera se requiere de las dos para que el divorcio se decrete. Así como dos personas decidieron casarse, en este caso con la voluntad de solamente una de ellas, se puede disolver el matrimonio. Entonces eso ha facilitado lo relativo al vínculo matrimonial, pero aún así, pues derivado de ese vínculo, lo que conlleva es desde luego situaciones secundarias, podemos pensar, aun cuando no quiere decir que no sean importantes, pero que son conexas a ese matrimonio, como son cuestión de bienes entre los cónyuges. A veces compraron ciertos bienes materiales entre ellos y cómo de repartirlos es un tema. Otros son los hijos, y en el tema de los hijos pues viene la custodia, viene la convivencia, vienen los alimentos, la patria potestad de los niños. Entonces, a pesar de que quizás se ha facilitado mucho la cuestión del divorcio, las situaciones familiares pues siguen presentes en muchos de estos asuntos. Y aún así estos son los asuntos más frecuentes, y muchos de ellos muchos asuntos ya no contemplan el divorcio, porque o no se casaron o ya se divorciaron, pero los temas de menores son los que también conllevan a otra serie de procedimientos que son los más comunes. Pues normalmente alimentos, convivencia y custodia, desde luego, y patria potestad, ya que pues y entre estos temas pues quizás el de alimentos es de los más delicados, porque pues conlleva desde luego el derecho humano de los menores principalmente a recibir esa manutención económica. Entonces eso también es un tema bastante frecuente de que se viene en los juzgados, y que tenemos ahora sí que a nuestro cargo procurar el cumplimiento de esa pensión alimenticia de todos los menores y todos los que tengan ese derecho, que no solamente son menores, pueden ser también hijos ya mayores de edad que continúen estudiando, o cónyuges o concubinos también tienen ese derecho alimentario. Sí. Son los más comunes. ¿Tú como juez te toca tratar de conciliar o Claro, sí. tratas de acatar la decisión de la persona, por ejemplo, que se quiere divorciar? No, en cuanto al divorcio, como te comentaba, es una decisión ya meramente personal. Pero superado esa parte, desde luego que en materia familiar, como más que nada en materia familiar, en otras materias también la conciliación es muy importante, pero en materia familiar lo es aún más, por el hecho que yo les digo a las personas que no estamos tratando con situaciones materiales, ni siquiera de una casa, de un coche, de un dinero que me deben, sino estamos tratando con seres humanos, con los hijos, ¿no? Entonces eso conlleva una mayor responsabilidad, porque mucha gente llega a los tribunales o a los procedimientos pensando que qué voy a ganar, qué voy a perder, o qué voy a ceder yo para que la otra persona ceda para mí, qué nos vamos a ceder mutuamente. Entonces yo les digo que en esos asuntos de materia familiar no podemos llegar con esa pretensión, sino tenemos que ser bien conscientes de que en esos asuntos lo más importante es la estabilidad familiar, el bienestar de los hijos, y en ese sentido todo esfuerzo que ellos hagan para conciliar un asunto pues va a redundar en un beneficio, ya sea para sus hijos, para ellos mismos, para su tranquilidad. Entonces, de acuerdo también a los principios de la justicia restaurativa, tenemos que ser bien claros con ellos que si bien la ley autoriza a los tribunales para tomar una decisión legal, en realidad son ellos los inmersos en el conflicto y los que generan ese conflicto, y por lo mismo ellos tienen la mejor solución para ese conflicto. No lo tenemos las autoridades, porque muchas veces, desde luego, como te digo, tenemos la facultad de tomar una decisión respecto a custodia, convivencia o alimentos, pero aún con esa decisión el conflicto puede seguir.
puede seguir, nadie lo respeta esa decisión, hacen todo lo posible por no acatarla, de tanto una como otra parte. Entonces, desde luego que si uno construye una solución en la que participan ambas personas, incluso a veces los hijos, pues son los que mejor resuelven el conflicto, porque lo resuelven desde la raíz y no nada más de manera superficial quizás, ¿no? Porque yo les digo, de nada sirve que aquí fijemos una convivencia si ni uno ni otro la van a respetar. Entonces es donde se invita a la gente a que se concientice y participe en estos procesos de conciliación y mediación para construir una solución lo más adecuada para el conflicto de raíz que se tiene. Y esa conciliación no necesariamente quiere decir que se queden en pareja, sino una resolución que puede ser el divorcio, pero consensuado. Sí, desde luego, ahí también está una situación donde la decisión del divorcio es personal, no se les puede, desde luego, obligar ni a que continúe la familia. Aún así hay gente que decide hacerlo, desde luego que es respetable y se respeta, pero si ellos han decidido ya cada quien tomar un camino, como si estaban casados entre los cónyuges, pues tienen que ser conscientes de que si tienen hijos, sobre todo, pues tienen una relación que los va a unir. Ese hijo, esa persona los va a unir, pues quizás de por vida, en el sentido de que mientras el hijo esté ahí, presente en la vida de ambos, va a haber ese vínculo. Luego hay veces que sí existen casos donde no tuvieron hijos y de repente la gente sigue con conflictos. Yo de repente sí les digo, ¿saben qué? Pues si ustedes no tienen necesidad de tener un trato entre ustedes por al no tener hijos, también pues ya ahora sí cada quien puede tomar su camino, y no en esos casos no se ve quizás una necesidad de permanecer en conflicto si no hay hijos, ¿no? Aunque a veces hay cuestión de bienes materiales, y también puede haber conflicto, pero en ese tenor pues es cuestión de si ellos han tomado la decisión de hacer caminos separados, que realmente pues cada quien pueda reconstruir su vida y seguir adelante, ¿no? Que es lo ideal. Sí. Bueno, Alejandro, antes de seguir, veo que también nos saluda Ernesto Alejandro Bravo Calderón, que desea más pláticas con conocedores del derecho y manda felicitaciones. Gracias. Alejandro, supongo que entonces ustedes no se pueden negar, como juzgadores, eventualmente a divorciar a una pareja que ya no lo quiere, ¿no? Así es. Ahora, de acuerdo a la legislación vigente, sí no podemos bajo ninguna circunstancia obligar a que el matrimonio continúe. Anteriormente pasaba de manera muy común que al existir aquel sistema de causales que te mencionaba Carlos, era si no se justificaba una de las causales que preveía la ley para poder disolver el matrimonio continuaba, aun cuando el juicio se dictara una sentencia, pero ¿saben qué? Siguen casados. Entonces la gente sí de repente decía, después de bastante tiempo, el procedimiento siguió su curso y seguimos casados cuando ya cada quien está por su lado, tiene su vida independiente, y de repente era un poquito esa dinámica de que quizás la justicia no se ajustaba a lo que la gente realmente estaba viviendo, ¿no? De que si ellos decidieron ya no estar juntos, porque la ley ahora sí que no autorizaba que el matrimonio se disolviera con su propia voluntad. Entonces ahora se ha pasado a este sistema donde sí nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia tener vigente un matrimonio en el cual ya uno de los dos ya no desea continuar en ese sentido. Entonces ya ahí se involucra el derecho humano al desarrollo de la libre personalidad, donde uno de ellos es que estoy en toda mi libertad para establecer si quiero estar casado o si quiero estar soltero. Ese es el tema en ese derecho fundamental que se ha desarrollado ya últimamente, que antes no se contaba con ese desarrollo de ese tipo de derechos y otros más. Sí, porque los derechos van evolucionando. Así es, totalmente. Cada vez, se supone que estamos en un ambiente internacional, nacional, en que cada vez se afianzan más los derechos. Sí. Y hemos llegado también a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
derechos a la equidad, a la igualdad, en fin. Y también hay leyes que protegen cada vez con más candados el asunto de cada especificidad de la persona. Claro. Intentan Sí. hacerlo. Mucho del concepto que se desarrolla es a partir de la libertad personal. El concepto de la libre desarrollo de la personalidad, en este caso a decidir si tu plan de vida, si quiero estar casado o soltero. El derecho a la identidad también, que antes también estaba muy limitado, de que tenía uno, en el caso de que quisiera tener otro nombre, corregir su nombre, era un poquito complicado. Había que aportar pruebas de que yo ya había estado usando un nombre distinto al que tengo en mi acta. Ahora basta con que yo diga yo me quiero llamar de otra manera, entonces la ley lo autoriza. Y no solo eso, sino también cuestiones de cambio del sexo que se prevé en los documentos, también está esa libertad. ¿Eso a partir de que seas mayor de edad o a partir de qué edad? Podríamos considerar que sí, lo del nombre puede ser un padre pidiendo el nombre de un hijo. Lo del cambio de sexo genérico, pues normalmente sí es una persona con ya mayoría de edad, pero eso no quita que en un momento dado pueda plantearse de un menor de edad, a quien tenga ya una cierta madurez y pueda tomar esa decisión. No podemos a veces como juzgadores tener un criterio meramente matemático, decir a partir del día que cumplas 18 ya tienes una capacidad mental determinada para decidir. A veces esa capacidad de decidir ciertas cuestiones legales pues ya viene de atrás, donde determinados menores ya pueden decir, sabes que yo ya quiero tomar esta decisión, y a lo mejor ocupa una autorización de un juez y el acompañamiento de un representante legal para que pueda acudir a juicio, y es posible que se pueda valorar un planteamiento de una persona que no sea mayor de edad. Pero sí esa va a partir de ese derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, que anteriormente, cuando yo ingresé al Poder Judicial, eran conceptos que definitivamente eran pues impensables. No eran cuestiones que estuvieran en el panorama de nuestra realidad jurídica. Y desde luego que esa evolución es muy interesante cómo se ha venido dando. A propósito de esto, Alejandro Vargas, juzgador, juez, todavía en estos momentos juez, Alejandro Vargas. Primero te voy a agradecer que hayas estado en el programa. Ya se está terminando, se fue muy rápido el tiempo. Sí. Te vamos a agradecer mucho al contrario, gracias por la invitación. Esta amabilidad que has tenido con nosotros. Pero quisiera cerrar el programa primero compartiéndote una experiencia al respecto y luego que cierres tú con un comentario general. Primero compartir eso que dices, ¿no? A mí me pasó de cuando empezaron con este asunto de las bodas gay, yo dije, pues cada quien adelante, ¿no? Cuando escuché y además pueden adoptar, sí me quedé, caray, eso fue hace años. Claro. Pero es parte de, primero un impacto, yo creo que social, y ahora ya se acepta, digamos, ¿no? A toda esta revolución social que el país, México no es la excepción, de tus principales preocupaciones o de tus principales objetivos para tener, como me gustó esa palabra que dijiste, ese concepto, para una sociedad y unos individuos más libres, ¿cuál sería esa preocupación o esa motivación que tendrías tú? Mira, yo creo que el derecho como institución en lo general siempre es yo recuerdo mucho cuando estaba en la facultad que leí un libro que me llamó la atención mucho, y un libro muy sencillo que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Un libro muy cortito, pero que te hace ver realmente cómo evoluciona las personas, evoluciona el ser humano de manera muy rápida, y el derecho no es la excepción, de que se hace una reforma, como tú mencionabas, en ciertos temas del matrimonio gay, por ejemplo, y otros temas más, y ya en el momento en que es un derecho vigente, a partir del día siguiente ya es un derecho que empieza a ser obsoleto. ¿Por qué? Porque la sociedad evoluciona de manera constante, y llevarle el ritmo de esa evolución, el que el derecho le lleve el ritmo de esa evolución de la sociedad es muy complicado. Pero pues por eso han avanzado instituciones como las que comentábamos, de la identidad, del derecho de desarrollo de la personalidad. Yo recuerdo que la institución como el DIF, por ejemplo, en aquellos tiempos no promovían divorcios, lo tenían prohibido,
porque se consideraba la familia o al matrimonio más que la familia como base de la sociedad, cuando creo que desde mi punto de vista yo siempre pensaba que el concepto es más bien la familia, no el matrimonio. Y porque la familia sí es esa base de la sociedad quizás, pero la familia no siempre está conformada en un matrimonio. Otro tema ahí también muy importante, los distintos tipos de familias. Entonces, en ese sentido, creo que siempre tenemos que tener bien presentes que el derecho, sobre todo el familiar, también derecho civil, también el derecho mercantil, pero es muy visible en el derecho familiar cómo va evolucionando la sociedad y el derecho tiene que ir para allá. Porque al final de cuentas el derecho familiar y también el civil y el mercantil recoge principios de moral y los consideran normas ya obligatorias. Entonces, en ese sentido, si la sociedad va evolucionando, el derecho así tiene que hacerlo, y creo que afortunadamente en muchos temas esa evolución se ha ido tomando y se ha ido siguiendo y ha ido avanzando. Creo que lo que no sería ideal es que fuera en retroceso. Como hace poco que en Estados Unidos revocaron el criterio del aborto que estaba permitido con una sentencia. Para mí ese fue un impacto increíble. O sea, ¿cómo es posible que un derecho que se obtuvo hace tantos años, con tanto esfuerzo, de repente ¡pum!, se viene abajo? Para mí eso es un retroceso bien importante, que considero que pues no es lo ideal. Lo ideal es ir en evolución para todas esas cuestiones que podemos considerar como derechos importantes, protegerlos y no desprotegerlos, ¿no? O sea, por ser tema muy polémico el aborto, pero sí creo que ya se ha avanzado y de repente regresamos una gran cantidad de años a un tema que ya habíamos a lo mejor superado, ¿no? Me dejas con muchas reflexiones con esto que acabas de decir. No sé cómo lo hacen ustedes para distinguir el derecho de lo moral, como dices, porque tú tienes con tu formación de vida y cada juzgador su cierta construcción de lo ético, claro, y de lo moral, que creo que son dos cosas distintas, pero ustedes tienen que estar centrados, digamos, sí, y que prevalezca el derecho. A lo mejor en lo personal no nos gustan algunas cosas, pero tiene que prevalecer el derecho. No sé aquí de qué se puede hablar, de que prevalezca que el derecho público, el derecho colectivo, y no tanto si hay una persona que no quiere abortar, muy su derecho, claro, pero eso no va a estar por encima del derecho del que sí quiere abortar. Claro. Pues al ser decisiones de tipo personal, lo que la ley quizás deba prever es la opción de decidir, ¿verdad? Donde yo decía que todo parte, muchos conceptos que se han desarrollado parte originalmente de la libertad, de la libertad de yo puedo hacer con mi vida, con mi cuerpo, pues sí, con lo que yo decida, lo que yo quiera, mientras no afecte a un tercero. Es el principio básico, yo creo que el derecho persigue y que ha ido causando que evolucione, y se puede llegar también a puntos donde, como en países escandinavos, que se permiten cuestiones como el derecho también a consumir sustancias que en otros países están prohibidas. Ahí está permitido porque es tu ámbito personal y no afectas a nadie y tú decides consumirlas, es tu decisión. Llega a ese tipo de, ¿no? Quizás no le llamamos extremos, pero a ese tipo de situaciones donde mucha gente no lo quiere, no lo comprendemos, pero al final de cuentas habría que ver también si eso causa un perjuicio a los demás o no, que son temas bastante complejos y de debate muy serio, ¿no? Hay que hablarlo. Claro. Pues, juez mixto de primera instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Alejandro Vargas Nieto, te vamos a agradecer que hayas venido. Gracias. Queremos estar invitando a personas como tú en estas próximas semanas. Yo insisto, es virtuoso que nos interese conocerlos a ustedes, quiénes son, cómo piensan, y vemos que son buenas personas, así que eso es algo que de repente no se percibe, ¿no? Sí, claro. De una persona juzgadora del Poder Judicial. Sí, somos quizás ese poder y esos ambientes como que de repente impactan, impresionan, atemorizan a la gente, y creo yo que hay que también cambiar esa perspectiva. Claro, sí, a veces somos personas, los juzgadores, que no tenemos un rostro ni
algo material que ver, lo vemos a veces en conceptos que traemos en la construcción mental, pero no vemos a un juez quién es, ¿no? O sea, porque estábamos quizás, porque ahora ha cambiado mucho esta realidad, pues en nuestra oficina trabajando y en ese esquema, ¿no? Pero ahora pues hay otra realidad distinta que como dices, el ojo público lo ha puesto en el Poder Judicial por distintas razones y pues no es malo, desde luego que cualquier debate, cualquier situación que se pueda debatir y deliberar de manera pública, pues es bienvenido y pues, claro que estoy en toda disposición de venir nuevamente. Y en ese sentido me gustaría cerrar nada más, ahorita que decías eso de que yo venga aquí a un programa, una entrevista, créeme que jamás hubiera pensado cuando yo inicié mi carrera que terminaría en una entrevista en un programa de difusión de este tipo, ¿no? O sea, es algo que quizás en aquellos tiempos era algo impensable totalmente y ahora es una realidad por muchas razones, no solamente por la reforma judicial, sino porque también ha habido preocupación de ciertas instituciones como el propio Poder Judicial de tener una justicia más cercana, más transparente y que la gente conozca la labor que realizamos. Pues ojalá que te invitemos más con adelante, mucho gusto, que contemos gracias con esa oportunidad. Pues gracias, Alejandro. Gracias a ti nuevamente y a tu auditorio también, muchas gracias. Y gracias a ustedes también, en primer lugar, también por acompañarnos. Gracias a Felipe, a Carla, a Gerardo, que nos permiten transmitir este tipo de entrevistas con personajes que son virtuosos, que son honorables y bueno, con temáticas como las que hoy platicamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Código Libre